Bueno, y yo hoy traje para compartir algo que estuvimos charlando ayer con un grupo de alumnos en la última hora del último día previo al receso escolar. Y tuvimos una conversación muy amena con alumnos de sexto de la escuela 8, donde yo trabajo. Y estuvimos trabajando sobre un problema que, bueno, esta semana te tuvo bastante como protagonista, que es el problema de la verdad, y con un filósofo que es quizás la piedra angular de esta disciplina tan maravillosa que es la filosofía. Estuvimos trabajando sobre Platón y pensando algunas cuestiones relacionadas al problema de la verdad, que era el problema central que le ocupaba la cabeza a este filósofo. Porque así como hoy tenemos la necesidad de reflexionar, de pensar, de analizar ciertas pautas de lo que nos pasa como sociedad, esta necesidad está planteada desde hace siglos en la humanidad. Y bueno, hubieron grandes pensadores como Platón que se ocuparon de analizarlo. Y fue justamente a raíz de un problema político que Platón se plantea el problema de la verdad. Y hoy que se habla de la posverdad, ¿no? Me parece muy interesante que pongamos esto sobre la mesa. Hay una cuestión, cuando hablamos de verdad, inevitablemente desde el punto de vista de medios de comunicación, sobre todo lo periodístico, se habla de la verdad relativa. Mi pregunta es, la verdad es una sola. El tema es que la verdad se conoce como tal cuando alguien la transmite vía medio de comunicación o de una persona a otra, ¿no? Inclusive hasta en un vínculo personal. Pero esa verdad dicha por un humano es siempre verdad. Bien, esa es una pregunta clave, porque lo que reflexionábamos ayer era en torno a la pregunta ¿cuándo hay verdad? Y no ¿cuál es la verdad? Porque si nos preguntamos cuál es la verdad, ya estamos planteando, bueno, la verdad es esta, y ahí se agota cualquier reflexión, porque cuando alguien dice esta es la verdad, ya está, no hay posibilidades de pensar otra cosa. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, ¿cuándo hay verdad? La pregunta cambia. ¿Cuándo hay verdad? Decíamos ayer con los chicos y bueno, y lo transmito también ahora a la audiencia. Yo les decía algo un poco romántico e íntimo, quizás. Yo creo que hay verdad, por ejemplo, cuando mis hijos se ríen a carcajadas por algo. Yo creo que ahí hay verdad. Entonces, partimos de ahí y empezamos a pensar que quizá la verdad tiene que ver con lo real. Y lo real es problemático, siempre. Vos decías recién, en periodismo, la verdad siempre es relativa. Esto era lo que pensaban los sofistas, que eran los grandes antagonistas de Platón. Y Platón le sacaba de quicio que los sofistas manifestaran que la verdad era relativa y que era una convención social en última instancia. Es verdad aquello que la mayoría dice que es verdad. Y él entonces hace una serie de reflexiones que las hace en forma de alegorías. Las alegorías son historias inventadas por él para pensar justamente este problema. Toda la obra de Platón, yo lo traigo a él porque es el que inaugura, digamos, este pensamiento. Y bueno, Alfred Whitehead dice que toda la filosofía occidental es el comentario, la nota al pie a la obra de Platón. De esa magnitud es la obra de Platón. Y Platón elige contar historias, alegorías inventadas por él, porque quizá la verdad tiene la forma de la metáfora, ¿no? Es decir, hay verdad cuando hay posibilidades de decirla en forma metafórica. Y él cuenta una historia que yo en la primera entrevista creo que la cité, pero no la desarrollé, que me gustaría desarrollarla, que es la alegoría de las cavernas. En esa historia, Platón dice en uno de sus diálogos, porque toda la obra de Platón, absolutamente toda, está escrita en forma de diálogo. Y esto también me parece interesante antes de meternos en la alegoría, es que la forma de la conversación honesta, centrada en un problema, centrada en el problema de una conversación abierta donde cada uno pueda decir lo que piensa,
es quizás una de las formas más interesantes que tiene la filosofía, que no es la única, pero el diálogo como propuesta filosófica me parece que es un punto clave. Y Platón escribe diálogos, y en uno de esos diálogos, que se llama La República, él dice, a través de Sócrates, que era el personaje principal de prácticamente todos sus diálogos, dice lo siguiente, y cuento aquí la alegoría. Dice, imaginemos que desde su nacimiento hay una serie de hombres, de personas, que están en una caverna, en el fondo de una caverna, y que en esa caverna ellos están encadenados y mirando hacia una pared. Y sobre la pared se proyectan una serie de sombras que son producto de un fuego que hay detrás de estos hombres, que estas personas no ven, y que entre el fuego y los hombres hay una pasarela en donde pasan otras personas con objetos y se escuchan las voces, pero no se ven, solo se ve la proyección de las sombras. Por alguna razón que Platón no precisa, uno de estos hombres se libera. ¿Cómo le resultará dejar de estar encadenado, que es lo que toda la vida le sucedió, y pararse? ¿Qué sucederá cuando se dé vuelta y vea que las sombras que él creyó toda la vida, que eran la única realidad, son el resultado de esta proyección que se da en la pasarela? ¿Qué es lo que haría esta persona si logra ponerse de pie y fortalecerse? Dice, a lo lejos verá que hay una luz que marca la salida de la caverna, pero como hemos visto, ¿no?, con esto de estos chicos de Tailandia, las salidas de las cavernas son escabrosas, son difíciles, ¿no?, son escarpadas, es la palabra que se usa en la traducción. Y sin ayuda a veces no se logra. Y entonces, dice, ¿le costará? ¿Cuánto le costará salir? Ahora, si hay algo, va a querer salir de la caverna, porque se le va a despertar la curiosidad por saber qué hay más allá de lo que él vivió toda la vida. Y logra salir después de mucho esfuerzo, y lo primero que se encuentra es con la luz del sol, que lo deja prácticamente ciego, porque toda la vida vivió en la oscuridad de la caverna. Y va a notar, dice, que el sol es la fuente de toda vida en ese exterior, que ya no es de 2 dimensiones y oscuro como es una sombra, sino que es de 3 dimensiones y rico en colores y rico en formas. Y esto lo va a fascinar, pero también lo va a aturdir, porque toda la vida vio otra cosa. Y dice, cuando logre acostumbrarse a esta realidad que está afuera, se acordará de sus compañeros de la caverna y querrá volver. ¿Qué pasará cuando vuelva? ¿Cómo lo recibirán? Y dice que probablemente, dice Platón, lo rechacen. Entonces también dice, y hasta quizá lo maten, porque él les va a decir, guarda que lo que están viendo son solo sombras y que hay una realidad más allá de esta caverna. Hasta ahí la alegoría, y esto nos permite pensar un millón de cosas, ¿no?, como toda metáfora. Y pensábamos anoche, ¿qué simboliza la caverna? ¿Qué son las sombras? ¿Qué hay de las cadenas? ¿Cómo hacer para salir? ¿Qué pasa cuando nos ponemos de pie y tratamos de afirmarnos? ¿Por qué cuesta tanto salir de ahí? ¿Qué hace que cuando él vuelva los compañeros de la caverna lo rechacen? Y salieron cosas muy, muy interesantes. Los chicos me decían, por ejemplo, las cavernas pueden ser mis pensamientos. Mi pensamiento puede ser mi propia caverna o mis cadenas. Yo les preguntaba, ¿qué cosas nos atan? ¿Cuáles son las cosas que nos atan a ver la realidad como solo sombras? Si hay sombra, ¿hay verdad? La verdad está afuera, dice Platón. La verdad está más allá de lo que nosotros vemos. ¿Y qué cosas quizá nuestra realidad hoy nos están engañando y no nos damos cuenta que estamos siendo engañados? Son esas las preguntas que motivaron o que motivan al ser humano a seguir analizando este problema de la verdad, que no se ha resuelto y que no debería resolverse en realidad, ¿no? Porque si alguien dice esto es la verdad, se terminó la posibilidad de pensar otra cosa. La búsqueda. Exactamente. Stan River, que lo hemos citado todas
las oportunidades que hemos tenido para conversar, dice él, su opinión, ¿no? Dice, no hay verdad, pero no podemos parar de buscarla. Estaba pensando, hay un tema, creo que es de Divididos, el tema ¿Qué ves? Que dice, es mentira la verdad, ¿no? Hay un pasaje... Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. Eso está basado en una idea de Nietzsche que dice, la verdad es mentira. La verdad es mentira. Y es interesante porque yo decía, pensaba dentro mío, a ver, ¿por qué hay que volver? O sea, pienso en la caverna, ¿no? ¿Por qué volver a la caverna? ¿Por qué él no se queda disfrutando afuera de esta realidad nueva que conoce y que él reconoce que es mucho más real que la que vivió toda su vida? Porque entiendo esto, que cuando uno tiene cierta noción de que algo es cierto, o algo es real, o algo es genuino, lo primero que intenta hacer es pensar con quién lo compartiría. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Pruebo una nueva golosina, ¿no? Que salió. Y me parece riquísima. Lo primero que hago cuando la estoy comiendo es pensar, le tengo que decir a tal que sé que le gusta el chocolate, que este chocolate está buenísimo. Es decir, cuando uno encuentra algo que es real, que es verdadero, lo primero que intenta hacer es compartirlo. Y eso me parece, esa generosidad que tiene la verdad, me parece que viene ligado a esto de comunicarla, como vos decías hoy. Si hay algo que es real, yo lo quiero comunicar. Ahora, ¿desde qué lugar lo comunico? ¿Cómo hago para decirlo? ¿Me alcanzan las palabras para hablar verdad? O como decíamos hoy, la verdad siempre tiene la forma de una metáfora. De todas maneras, en esto de la discusión con la verdad, digo, el salir de la caverna, ver el sol, para uno es mejor eso que lo que estaba viviendo. Sin embargo, quienes ignoran lo del sol creen que eso es lo mejor, digo. Cada uno es libre, viene la pregunta, de elegir a partir de cosas nuevas, mejorar su vida, cambiarla, optimizarla. Yo creo que lo primero que tiene que pasar, como a mí me hace acordar todo esto mucho a la película Matrix, ¿no? Cuando Morfeo habla con Neo y le dice, hay una pregunta que está clavada como una astilla en tu mente, le dice. Yo creo que lo primero que hay que hacer para poder salir de la caverna es plantearse la pregunta. ¿No estaré siendo engañado? ¿No estaré viendo solo sombras? Y podemos comparar esas sombras a muchas cosas, ¿no? Yo este ejercicio lo hago desde que doy clase y he visto que los alumnos comparan la caverna con muchísimas cosas. Algunos lo comparan, por ejemplo, con un vicio. Un vicio puede ser la cadena o la caverna, con la ignorancia en general, con los propios pensamientos, con los miedos. Hay que animarse a salir de la caverna, pero eso implica asumir el riesgo de salir de la comodidad. Y una alumna decía ayer, cuando hay verdad aparece la libertad. Y me pareció impresionante. Yo tomé nota de eso, lo escribí porque... Cuando hay verdad, cuando uno descubre que algo es real, encuentra libertad. Platón estaría totalmente de acuerdo con esta alumna, con Araceli. ¿Por qué? Porque dice Platón, el verdadero conocimiento es lo que a mí me va a hacer libre. Para Platón el verdadero conocimiento era lo máximo a lo que uno podía aspirar. Muchas veces, y sobre todo en este tiempo, uno oye gente decir habitualmente, yo te digo la verdad, yo hablo con la verdad aunque duela, no de manera metafórica, sino real, y eso me permite libertad y conducirme con tranquilidad, que es en definitiva la búsqueda de la paz que tanto buscamos. Sí, también puede ser como, depende del tono con el cual uno diga, yo te digo la verdad aunque duela, porque también puede ser una forma de la agresividad. Es decir, cuando alguien dice yo te digo la verdad, también puede ser que esté disfrazando su opinión en forma de verdad. ¿Cómo darse cuenta de eso? Yo creo que una forma de entender que hay verdad, por eso no digo la verdad, sino que hay verdad, hay realidad, hay algo que es genuino, cuando eso que yo comparto es generoso.
no tiene un interés egoísta. Entonces, también hablábamos de cuando algo no es real, cuando algo no es verdad, cuando no hay verdad. Entonces, sacábamos estas conclusiones. No hay verdad cuando hay una conveniencia que lastima al otro. Es decir, y ahí hablamos, ¿tengo que hacer lo que me conviene? Spinoza diría, claramente que sí. Hay que hacer lo que a uno le conviene o lo que conviene con uno. Pero si en esa conveniencia con uno lastimo a otro, no puede ahí haber algo que sea genuino. Sería algo así como, es frase de un político, pero viene al caso, la única verdad es la realidad. Y valen más los hechos que los dichos. Bueno, la realidad es un tema problemático, profundamente problemático en filosofía, porque ahí estaríamos diciendo, ¿y cuándo sé que lo que estoy viendo es lo real? ¿Cómo sé que no estoy, como diría Descartes, en un sueño? O en Matrix, ¿cómo sé que en realidad lo que estoy viendo no es una simulación de un programa de computadora? Entonces, eso yo creo que es lo que nos permite pensar, ¿sí? Valen más, decías vos, los hechos que los dichos. En busca de la verdad, ¿no? Sin embargo, la única forma de hablar de esto es a través del lenguaje. Y el lenguaje dice, pero a la vez que dice oculta. Entonces, ahí me parece que es importante cuestionarse uno mismo, para no poner el foco, digo, en el otro, ¿no? Y por supuesto que cuando me dicen, ¿no estaremos siendo engañados? Sí, tal está siendo engañado, tal otro está siendo engañado. Pero pensémoslo para cada uno, para sí mismo. ¿En qué yo estaré siendo engañado? ¿Cuáles son mis cavernas? ¿Cuáles son las sombras que yo veo? Platón en el relato dice algo muy interesante. Dice, esos hombres que están ahí en esa caverna piensan que son expertos en sombras, porque le han visto toda la vida y le han encontrado todas las formas, como las manchas de humedad, le han encontrado todas las formas, pero no son más que sombras. Nunca vieron otra cosa. Entonces yo creo que este es quizá un llamado, aprovechamos que estamos en la radio, hacemos un llamado a la apertura. Es decir, una forma de salir de la caverna, cualquiera sea la situación de cada uno, es abrirse. Y abrirse implica escuchar, implica prestar atención. Una de las chicas ayer, Juli, decía, yo me doy cuenta cuando alguien miente, cuando alguien no me dice la verdad. ¿Y cómo te das cuenta? Porque presto atención. Rosana también decía, sí, dice, si vos prestás atención, si vos mirás con detalle, ves cómo mira, si duda, si tiembla, le tiembla la voz, si coincide lo que dice con lo que pasa. Entonces, digo, quizás no estamos prestando atención, quizás estamos siendo engañados porque simplemente no prestamos atención, no estamos viendo lo que hay, lo que está ahí adelante nuestro y quizás no lo estamos viendo. Cerrando y a modo de práctica en la conducción en nuestra vida, sin que sea desde el punto de vista romántico, hay que seguir al corazón, digo. La intuición, la corazonada es la que manda en busca de la verdad, que no sea necesariamente mi necesaria verdad. Bueno, yo hoy traje a Platón, así que esto te lo voy a responder no desde lo que yo pienso, sino desde lo que diría Platón. Platón dice que toda la intuición sensible nos es engañosa y que hay que tratar de eliminar lo más posible esta cuestión de lo sensible o los sentidos o la intuición, que en filosofía está ligado a la sensibilidad de lo que vemos, y empezar a ser más racionales. Platón dice que una forma de no engañarse es guiarse por la razón. Yo no sé si estoy enteramente de acuerdo con Platón, pero hoy voy a responder lo que diría Platón, porque es el filósofo que trajimos para compartir. En términos sentimentales, hay cosas del corazón que la razón no entiende. Bueno, Blas Pascal dice eso, ¿no? Hay razones que la razón no entiende, que son del corazón. Es interesante porque yo creo que cuando uno ha logrado, acá sí ya doy mi opinión, total,
Para eso estamos acá. Yo creo que cuando uno ha logrado desintoxicarse y ha logrado eliminar el ruido de su cabeza, sí puede guiarse por esa intuición. Pero guarda que no sea cosa que nuestra sensibilidad o nuestra intuición esté, digamos, afectada o contaminada por todo ese ruido en el ambiente que hay, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar o qué es lo que tenemos que decir. Porque muchas veces la corazonada está ligada más a un deseo alimentado por otro, que es un falso deseo, que por el propio deseo. Bueno, esto es algo muy rico y si querés la próxima lo podemos profundizar desde otras visiones. Sería el patrón de nuestras conductas igual a consecuencias o comportamientos es la sociedad que nosotros mismos integramos, ¿no? Esta semana hablaba con un amigo que me decía, yo le planteaba esto y él me decía, no, son nuestras decisiones, porque estaba en una situación personal un poco complicada y me decía, tal persona tomó tal decisión y yo frente a la misma situación tomé otro camino y estábamos en la misma. Particularmente me contaba que le habían ofrecido drogas de todo tipo y se le habían puesto en la mano. Y él tomó la determinación de no tomar ese camino. Entonces, hay muchas cuestiones que estamos influidos por lo social, sin duda, pero cuando uno logra conocerse a sí mismo, cuando uno logra explicarse a sí mismo, sin otro árbitro que uno mismo, puede tomar decisiones que van más allá del condicionamiento social. Pero esto no es fácil. Es un camino, como diría Platón, escarpado. El camino de salida de la caverna es difícil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar encadenados toda la vida viendo solamente sombras? ¿O vamos a salir de la comodidad y a tratar de ver que afuera hay otra cosa?